Cuando se ejerce la crítica en nuestro país, suele de inmediato asociarse esta crítica con los intereses de algún grupo político. Hay quienes piensan, por ejemplo, que el solo hecho de hablar no sirve para construir. La construcción de un país, de una estructura nacional, de un futuro, comienza precisamente hablando, debatiendo, haciendo todo lo posible porque nos escuchen y porque haya coincidencias que nos permitan aglutinar a un conglomerado. Esto es lo que pretendo a través de estos videos y no ha sido sencillo. Sobre todo porque me preocupa que de inmediato le quieran poner a unos sellos. Si uno habla bien de Morena, de inmediato el PRI considera que ya está uno al servicio de López Obrador, o bien López Obrador, que se caracteriza por tener la piel muy sensible, cualquier crítica la ubica dentro de una especie de conjura desde el poder. En mi caso no hay nada de eso. Se puede comprobar a través de estos mismos videos, a través de lo que escribo. No soy yo quien de alguna manera se incline a favor o en contra de alguno de los personajes políticos. He procurado evitar cualquier contacto con candidatos, he procurado evitar apoyar causas que, aunque me parezcan justas, no sea conveniente para tratar de mantener el elemento fundamental que debe tener un periodista, que es la objetividad. Hay quienes piensan que no existe la objetividad porque siempre hay intereses de por medio. Yo creo que la objetividad la he puesto por encima incluso hasta de mis amistades personales, porque considero que es la única manera de que ustedes me sigan concediendo alguna autoridad moral. De otra manera se pierde. Hace unos días, por ejemplo, desayuné con Ricardo Monreal, un personaje interesante, importante, dentro de la esfera de Andrés Manuel López Obrador. Y le preguntaba yo, bueno, ¿y por qué tantos partidos? Porque empezó con el PRI, luego se fue al PRD, luego pues se dio a la tarea de reconstruir el PT desde Zacatecas, concretamente desde Fresnillo, en donde sus hermanos hicieron una especie de cacicazgo, y finalmente ahora está en Morena. Le pregunté por qué tanto partido, y él me dijo, bueno, es que en realidad yo he sido leal y seré leal a Andrés Manuel López Obrador. Más allá de los partidos políticos, él considera que la figura de Andrés Manuel es el eje por el cual está en política, a pesar de que ha sido gobernador y ha sido 5 veces legislador. Y como él, existen muchos otros casos de políticos relevantes que, más allá de los colores y de los partidos, tienen clara idea de que es necesario reconstruir el tejido social y político de nuestro país. A eso le apuesto yo personalmente. A esos que, sin necesidad de estar militando en determinado partido, estén disponibles para el caso de que la ciudadanía, sea a través de las redes sociales, sea a través de otros medios de comunicación, o sea a través de la convocatoria pública, que sea la ciudadanía las que señalen a que aquellos que están llamados a ser líderes, nuestros líderes. Yo siento que uno de los grandes problemas de la larga hegemonía priista, continuada por los 12 años de parálisis de la derecha en el poder y por esta vindicación política del PRI con la llegada de Peña Nieto al poder, que ha resultado desastrosa, ha sido precisamente el que se imponga a los candidatos sin que la población los conozca. Es lo mismo que cuando de repente empiezan a construir banquetas o tiendas de autoservicios sin que nadie las solicita. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Yucatán, en alguna ocasión, alguien me decía, aquí no vayan a poner alumbrado público, porque nosotros estamos acostumbrados a que la brisa y la oscuridad sea nuestra única intimidad. Hay cortinas, pero nosotros no tenemos cortinas, no tenemos para eso. Y si nos ponen luz, nos van a ver. Y se les impuso el alumbrado. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que apedrearon el alumbrado. No se pueden imponer obras, no se pueden imponer candidatos.
es necesario que los candidatos lo entiendan, que comiencen, en lugar de peroratas tan aburridas, tan recurrentes, tan inútiles, que comiencen con el análisis de su propia existencia. ¿Qué he sido? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Cuáles son mis limitaciones? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué voy a hacer a partir de eso? Solamente así podrá haber algún grado de credibilidad en ellos. Yo siento que hay tantos candidatos que los mexicanos ya estamos cansados de la partidocracia. No creemos en la partidocracia. Hay esfuerzos porque hay algunos ciudadanos que se han lanzado a candidaturas que no tienen respaldo de partidos políticos, pero salvo alguna excepción, pocas han crecido. En Nuevo León, por ejemplo, sí ha crecido una candidatura independiente y está muy cerca de empezar a encabezar las encuestas. Vamos a ver, ese es un experimento muy importante. Pero fuera de eso, las candidaturas independientes se nos han ido diluyendo por los candados que les ha impuesto el Instituto Nacional Electoral. Y por cierto, ya está bien de que a los mexicanos se nos diga cuándo y cómo debemos escuchar a los personajes que quieren postularse. Vamos, esto es una afrenta contra la libertad de expresión, que los candidatos hablen. Una cosa es que se regulen los spots de televisión, de radio, que no se nos atormente con escuchar la repetición constante de las mismas consignas, y otra cosa es muy distinta que no podamos reunirnos con un personaje para saber cuáles son sus proyectos a futuro si es que decide ser candidato y podamos o no estar convencidos de su buena fe. No se debe coartar en ninguna circunstancia la libertad de expresión y se está coartando, porque si estaba mal el IFE, está peor el INE, con mayor cercanía con el Ejecutivo Federal y obviamente con una operatividad bastante deficitaria. Hay que decirlo ahora, antes de que lleguen las elecciones, para ver si se corrigen los vicios y cuando menos tengamos la confianza de que si acudimos a las urnas no se van a reír de nosotros a nuestras espaldas. Nos hablamos mañana.